que todos necesitamos. El título de la enseñanza de la prédica en esta tarde es El poder del pensamiento controlado por Cristo. El poder del pensamiento controlado por Cristo. O sea, es posible. ¿Sabían, hermanos, que ahora cuántos de ustedes han volado en un avión? ¿Cuántos de ustedes? Levanten su mano, levanten su mano. Los que no, pues se han perdido de alguna experiencia muy tremenda. No es tan, algunos tienen pavor a los vuelos, al avión, pero gracias a Dios que yo, su servidor, no los disfruta más bien. Y le damos gracias a Dios por eso también, porque tenemos ese transporte ahora que podemos decir, hoy salgo y ya en unas horas estoy en otro país o en otro lugar. Y le damos gracias a Dios por eso. Imagínense los tiempos de antes. Uno salía y era en barco, el transporte, en tren, si era ya más moderno, ¿no? Pero los tiempos antiguos era a caballo, a camello, a pie. Y gracias a Dios que ahora tenemos también hasta los medios para viajar. Todo esto es profético, hermanos, también. ¿Sabían, hermanos? Porque Daniel vio todos estos medios de transporte, de comunicación que en ese entonces no tenían. Pero gracias a Dios le damos por eso también. Pero sabían, hermanos, que hablando de el avión, sabían que todo lo que le programan, el piloto ya no lo maneja. ¿Cuántos sabían eso? El piloto no lo maneja. El piloto solo está ahí para supervisar todo lo que se le ha entrado al sistema de navegación del avión, del radar. Está allí solo para supervisar. Aunque no se vea cuando ya van en el vuelo, cuando ya van allá a no sé cuántos pies de altura, él solamente está supervisando, y aunque no se vea, aunque haya neblina, aunque haya turbulencia, aunque haya todo lo que haya, aunque el piloto no entienda la ruta y por qué lo mandaron por esa ruta, él no puede decir, me voy a ir por otra ruta, al menos que sea una emergencia. Pero aunque pase todo esto, él confía que le han programado a su radar, a su ruta, lo más seguro, la ruta más segura. Él confía en eso. Y si nosotros programamos nuestra mente a la mente que Dios quiere que tengamos, viviríamos este trayecto de la vida mucho mejor de lo que estamos viviendo. Porque deberíamos de cambiar la mentalidad que Dios ya quiere que cambiemos, cada uno de nosotros los creyentes. Y vamos a ver en esta tarde lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén, ha preparado grandes cosas y nos ha revelado grandes cosas, pero se lo revela al que tiene una mente y una mente espiritual. Vamos a ver 3 clases de mentes. No le estoy diciendo de mentes, le estoy hablando de 3 clases de mente que tenemos. Y vayan conmigo rápidamente a 1 Corintios. Ahora sí vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios 2, 14 al 16. Y después vemos otra escritura. Pongámonos de pie para reverencia de la palabra de Dios y de nuestro Dios. Gracias a Dios que nos da otra tarde de poder estar aquí también. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Espero que sí, si nos la estamos proyectando ahí, todos. Muy bien, ¿estamos? Dice así, el 14, yo leo el 14, ustedes el 15 y todos el 16. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Este es el 15. Todos el 16. Amén. Muchos cristianos que en verdad no escudriñan o estudian a profundidad las Escrituras me dijeron algún día, un día cuando estemos en la gloria tendremos la mente de Cristo. Mentira, es ahora. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros, ¿más nosotros qué? Tenemos. ¿Cuándo? ¿La tendremos o dice tenemos? Tenemos, la deberíamos de tener, la mente de Cristo ahora. Padre Santo, gracias te damos por esta tarde, mi Dios, por este día, una oportunidad más. Mi Dios, ruego también que no sea
que estemos aquí por costumbre solamente, que sea porque queremos aprender más de tu palabra, que sea porque queremos aprender y crecer más en la fe, que sea porque queremos más de ti y te necesitamos en esta noche. Yo te necesito, Espíritu Santo, y sabemos que todos te necesitamos a ti en esta hora. Ruego, mi Dios, por los que están en casa también, que tú puedas obrar y ellos le puedan permitir a tu Espíritu Santo obrar y a tu palabra. Te lo ruego y también ruego, mi Dios, que seas obrando en cada uno de aquellos que están en cualquier necesidad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos dice la iglesia? Amén. Y aquí vemos, aquí dice la palabra de Dios, pueden tomar su lugar, gracias, que Dios ha revelado a los hombres y cuáles son estas cosas y cuál es esta mente que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Cómo es que Dios lo quiere revelar y cómo Dios la ha revelado a nosotros. Si vamos al versículo 9 rápidamente, porque estamos en la palabra de Dios allí mismo, 1 Corintios 2, 9. Dice, antes bien como está escrito, ¿están allí? Cosas que ojo no vio, ¿qué dice? Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No a todos. Dice, Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No a todos, pero dice el versículo 10, ¿están ahí? Pero Dios, ¿qué dice? Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y recuerde y note que es Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. No está hablando de nuestro espíritu, del espíritu del hombre, sino del Espíritu Santo de Dios. Dice, aún lo profundo de Dios. Y el 11 dice, porque ¿quién? ¿Están allí? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu, ahora sí con minúscula, del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, el 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu con mayúscula, amén, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios, hermanos, ha revelado a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que revela Dios las cosas al hombre? A través de la palabra de Dios, a través de hombres que Dios eligió para revelárnoslas a través del Espíritu Santo. Así es de que habla aquí el proceso también de cuál es la verdad, hermanos. ¿Cuál es la verdad? Mira, habla del proceso de la verdad que pasa de la mente de Dios. Es un trasplante de mente. Es lo que Dios ha hecho a nosotros y quiere hacer. Un trasplante de mente. ¿Cuántos han escuchado de trasplantes que han hecho trasplantes de órganos? Muchos. Dios quiere hacer un trasplante de mente, de la mente natural del hombre que teníamos tú y yo antes de recibir a Cristo, a la mente de Cristo. Y es un proceso. Y ese trasplante es a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muy atentos en esta tarde porque queremos, Dios más bien nos quiere ayudar, amén, a entender mejor nuestra posición, cómo podemos vencer nuestra carne, tener, escucha y disfrutar una vida plena, una vida completa, una vida llena, para que dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestros pensamientos. Y hemos hablado en la escuela dominical, algunos que están en mi clase, acerca de que tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovarla. Ya no tenemos la misma mente natural. El hombre natural, y podemos ver las clases de que Dios dice aquí en la palabra, lo vamos a ver a continuación, que hay 3 clases de mente. Número 1, la mente natural. ¿Cuál es la mente natural? Vamos a Santiago 3:15. La palabra de Dios nos dice, para que vayamos a Santiago 3:15. Dice así, ¿están? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino dice, terrenal,
animal, diabólica. La primera mente que vemos es la mente de Adán, ¿okay? La mente adánica. ¿Por qué, hermanos? Porque esa mente dejó contaminarse con el pecado. Y esa es la mente natural o animal que lo dice la Biblia. Yo no lo digo, dice la Biblia. ¿Qué dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En esta mente está aquel que no ha recibido a Cristo. Esa es la primera mente natural, animal. Para que se escuche mejor, más bonito, natural. Esta mente, este hombre o esta mujer que tiene esta mente son aquellos que no han recibido el Espíritu Santo de Dios, que no han recibido a Cristo como su Salvador. Hay tres clases de personas. Estos, no voy a decir animales, voy a decir naturales. Estos naturales que no han recibido a Cristo. Lo dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Son de mente natural. Y dice la Biblia que tú y yo ya no tenemos esa mente natural. Ve lo que dice Judas capítulo 3. Solamente una. Judas no tiene capítulos porque solamente es uno. Judas 19. Porque dicen ustedes, bueno, ¿dónde dice eso? Judas 19. Estos, los que son, así vea cómo le llama la palabra de Dios, a estos que no tienen, que tienen más bien la mente natural, la mente animal. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen, ¿lo dice bien? ¿Que no tienen? ¿Que no tienen? Que no tienen al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Al Espíritu Santo de Dios. Así hay gente. Bueno, Judas 19, porque no hay capítulos. Estos son aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador. Tengo otra escritura más, Juan 3, el Evangelio de Juan 3. Juan 3, 3 al 5. Hermanos, hay que saber esto. Amén. Mucha gente no sabe esto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios no lo puede revelar, ahí estamos entrando en materia, al hombre natural, al hombre animal, las cosas de Dios, porque le son locura. Juan 3:3, ya lo leímos. No puede, ¿qué dice, hermano, la última frase del versículo 3? No puede ver el reino de Dios. Por más que le expliques, por más que tú le expliquemos, cuando vamos y esto es importante saberlo, por más que nosotros vayamos y le hablemos y le demos escritura y versículos bíblicos a gente que tiene una mente natural, para que se escuche mejor, no van a comprender, no van a ver las verdades de Dios, no van a ver el reino de Dios como nosotros, ya el Espíritu Santo nos deja ver a nosotros, no pueden verlo, por más que le expliquemos, por más que le hablemos, no pueden entender. Están ciegos, por eso el Señor Jesucristo dice que teniendo ojos no pueden ver y oídos y no pueden oír, porque están cegados, están en su mente natural, en su mente animal. Y dice el versículo 4, Nicodemo así estaba. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendía las cosas de Dios. Nicodemo, aquí nos da una ilustración el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, de un hombre con una mente, ¿qué dijimos? Gracias, hermanos, una mente natural, una mente animal. Sí, y se escucha mal, pero eso es lo que dice la Biblia. Una mente natural, una mente sensual, y vea lo que dice, Nicodemo no podía entender esto. Y entonces él hace otra pregunta, hace tres preguntas Nicodemo, porque no podía entender. Jesucristo, el Hijo de Dios, le estaba explicando. El evangelista de evangelistas, el primer misionero de todo el mundo, le estaba explicando a Nicodemo. Y él todavía no podía entender. Que venga Jesucristo y le habla a una persona y no puede entender.
Hay veces que ni hombres que nos hemos encontrado, mujeres allá afuera, que podría Dios enviar a un ángel y así no pueden entender, porque no le permitan al Espíritu Santo de Dios obrar. Entonces dice, la siguiente pregunta que hace Nicodemo, dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía. Respondiendo Jesús: de cierto te digo. ¿Qué palabras cuando el Señor Jesucristo tiene que decir de cierto, como que se repite? Te estoy garantizando, te estoy asegurando, le dice. Te garantizo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. No solamente, hermano, no puede entrar allá a la gloria de Dios, pero no puede entrar el reino de Dios. ¿Dónde está, hermano? Está aquí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? He aquí el reino de Dios a los hombres. El reino de Dios está aquí. Todavía no está en todo su apogeo del reino. Él reinará ¿cuándo? En el milenio. En el milenio. Algunos iban a contestar: allá en la gloria. Sí, allá en la gloria, pero en el milenio reinaremos con Él por 1000 años. Pero mientras tanto, Él no podía ni entrar, no podía ver las cosas espirituales. Muchos de nosotros hay veces que tratamos de hablarle a la gente cuando ellos todavía no le han permitido al Espíritu Santo de Dios obrar. Y todo se les va a pasar porque no entienden. Y tú y yo, pero dices, ¿cómo no van a entender? Porque no entienden, su mente es natural. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios para que Él les pueda dar convicción al corazón, a su mente y corazón, para que ellos puedan entender. Nosotros también estábamos así. Tú y yo estuvimos así, no se asombren. Un día tú y yo teníamos la mente natural, la mente animal, la mente sensual que ahora muchos tienen. Pero por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, por la gracia de su Espíritu Santo, Él nos ha hablado y nos ha cambiado esa mente. Así es de que tú y yo ya no tenemos esa mente natural, no tenemos esa mente animal, no tenemos esa mente sensual. Pero hay otra clase de mente. El hombre de mente espiritual. El hombre de mente espiritual. Este es aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, que ha permitido que el Espíritu Santo de Dios obre. Y gracias por la gracia de Dios, somos tú y yo, si has creído en Cristo como tu Salvador. Y deberíamos de estar gozosos por esto, porque eso somos nosotros. Ve conmigo rápidamente a la palabra de Dios, a Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, y aquí está, hermanos, todos nosotros que hemos recibido a Cristo, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la mente, y deberíamos de tener la mente espiritual. Tener una mente espiritual, no natural ya. Ya no andamos, no militamos en la carne. Ya no militamos en lo natural. Militamos y deberíamos de estar militando en lo espiritual. Amén. En lo espiritual. Y deberíamos de estar haciendo esto. Amén. Hablando entre vosotros se distingue aquel, y ya deberíamos de tener la mente de Cristo, la mente espiritual. Esta es la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Todo creyente genuino en Cristo tenemos la mente de Cristo. Lo dice la palabra de Dios, lo leímos. Y ahora dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Dónde dice primero, hermanos? Vamos a examinar bien estos versículos, porque mucha gente no hemos comprendido y deberíamos de comprender, porque vamos a ver la otra mente y vamos a regresar después a este. La otra mente es la mente carnal. ¿Qué quiere decir la mente carnal?
Ya es la mente natural, la mente espiritual, la mente carnal. ¿Quién tiene la mente carnal? Porque a veces los cristianos hemos confundido la mente carnal con la animal, con la natural. Y lo vamos a ver lo que dice la Biblia. La mente carnal es aquel cristiano que ya ha creído en Cristo, pero que no deja que el Espíritu Santo de Dios controle su mente. Y hay muchos así. Romanos 8:4. Y después regresamos a este que les dije. Romanos 8:4. ¿Cuántos sabían de esto? Algunos. ¿No? Pues ahora ya lo estamos aprendiendo. Qué bendición. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Nosotros los creyentes ya no deberíamos de andar conforme a la carne. Por eso cuando alguna gente se comporta como no deben de ser los frutos del Espíritu Santo, ¿qué decimos? ¿Es un cristiano carnal? Es un cristiano carnal, porque ya tiene el Espíritu Santo de Dios, pero anda en la carne. Y vamos a ver cuáles los aspectos, las actitudes que tiene un cristiano carnal. Un cristiano carnal se enoja todavía, tiene ira todavía. Nosotros ya no deberíamos de tener eso. Enojaos, pero que dice airaos, pero no pequéis. El cristiano carnal se va a enojar por cada cosita, por la más mínima cosa. Tú puedes decir, ¿cómo puedo saber que soy un cristiano carnal? Cuando te enoja cualquier cosa, no eres espiritual, eres carnal, lo dice la Biblia. Porque, ¿qué dice? Porque no andamos, la parte B, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ve el versículo 5, hermanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con mayúscula, de Cristo, en las cosas del Espíritu. Porque, dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sabe, hermanos? Porque hay cristianos con amargura en su corazón, con enojo, con resentimiento, con odio, porque no tienen, aunque tienen el Espíritu Santo de Dios, no tienen vida en ellos. Porque la mente carnal trae muerte. Da muerte. Dice la Biblia, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Saben aquellos también cristianos? ¿Cuáles son aquellos cristianos que son carnales? Son aquellos cristianos que todavía nos preocupamos por cualquier mínima cosa. Son aquellos cristianos que todavía no solamente nos airamos, pero nos preocupamos, nos enojamos, nos amargamos. Y aquellos cristianos que son carnales, son aquellos que son negativos para todo. ¿Han escuchado de esa gente que le dicen algo? Vamos a hacer esto, va a llover, vamos a hacer la actividad el Día de los Padres afuera, va a llover. Y no llueve. Bueno, y llueve. Y es que no estamos caminando conforme al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si todos estamos en el mismo barco, todos estamos ahí, todos estamos en el mismo barco, pero no deberíamos, porque no tenemos, mire, aquel creyente que no anda caminando conforme al Espíritu Santo de Dios, que no se deja controlar por el Espíritu Santo de Dios, va a hablar barbaridades. Y por eso le llamamos cristiano con mente carnal. Y de esas clases se ven en cada iglesia. Pues tú dices, bueno, yo me voy a otra iglesia. Tengo noticias para ti. En esa iglesia, los mismos tres mentes: naturales, espirituales y carnales. En todas las iglesias. En todo el mundo. Nos vamos más allá todavía. En todo el mundo son las tres. Todo el mundo entero son las tres mentes. Conforme, y esto está en la palabra de Dios. Es Biblia. Es bíblico. Por eso dice la palabra de Dios, nosotros ya no tenemos esa mente natural. Tú y yo, el Hijo de Dios, no tenemos la mente sensual. No deberíamos.
No deberíamos andar alimentando nuestra mente con cosas carnales, sino con cosas del Espíritu. Bueno, pastor, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Yo le he pedido a Dios que me llene el Espíritu Santo de Dios. Pues tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Amén. Porque son letras. ¿Cómo Dios hace para dar vida a nuestro espíritu? ¿Y cómo Dios hace, hermanos? A través de la palabra de vida, a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Nos da vida, nos da paz. ¿Sabe aquel creyente que todavía es carnal? Es aquel que está angustiado por todo y por todo se angustia y por todo se aflige. Y nos pasa a nosotros. ¿Cuántos? No levanten su mano. Pero ¿cuántos nos pasa que nos angustiamos? Nos asustamos, nos afligimos. Esa es la mente carnal. Pero Dios dice que ya no tenemos esa mente. O soy el único aquí. Tenemos la mente de Cristo, deberíamos de tenerla. Primera de Corintios 3. Estamos en Primera de Corintios, pero ahora el capítulo 3, el capítulo 2 y ahora el capítulo 3, allí mismo donde estábamos. Del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia: no pude hablaros como a espirituales, ¿ve? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquellos que son, no solamente porque han nacido de nuevo, sino aquellos, también lo clasifica la Biblia, aquí la palabra de Dios, aquellos que tienen todavía la mente antigua, la mente carnal, les clasifica el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, como niños que no han madurado. Por eso dice niños, como a niños en Cristo. Y dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, este es los frutos del carnal, del cristiano carnal. Habiendo entre vosotros, díganme, celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Dice, la prueba la tengo, he visto. El apóstol Pablo llegó a esta iglesia, Corinto, una iglesia muy carnal, y tenían disensiones, tenían pleitos, andaban en adulterio, fornicación, tenían toda clase de pecado. Y le dice, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Y les dice, lo que he observado, lo que su testimonio habla es que tienen celos, son envidiosos, hay envidia. ¿Cuánta gente todavía en las iglesias tiene envidia? Que porque llamaron a alguno, que porque el pastor le pidió a uno que hiciera, que el otro no, y hay envidia, mente carnal. Celos, contiendas y disensiones, divisiones. Se dividen. Hay divisiones. ¿Quién produce las divisiones? Los carnales. La mente carnal. No me vengas a decir, no, es que pastor, no, ustedes son muy acá y nosotros, que yo soy muy espiritual y me hago divisiones. Eres carnal todavía, eres un niño en Cristo. Y dice, porque diciendo, el versículo 4, ¿están ahí? Porque diciendo el 1, yo ciertamente soy, y algunos decían, soy de Pablo. Unos decían, yo soy discípulo, soy seguidor de Pablo. Y el otro porque querían parecer que fueran espirituales. Eso es lo que hace el creyente carnal, que se disfraza. Y aparece una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Y dice, algunos dicen, bueno, pues yo estoy, aquí le decían a ellos, aquellos creyentes que eran inmaduros, decían, yo soy seguidor de Pablo. Y los otros decían, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Qué les dice él? ¿No sois carnales?
Y podemos nosotros detectar, ahora ya sabemos, aquellos creyentes, mira, cuando alguien te sugiera a poder traer algo en contra de alguien, es carnal. Por más que diga y que no hable, pero te sugiera cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, es aquel creyente, es carnal. Amén. Así es de que estemos muy atentos. Y el hombre carnal y el hombre espiritual, hay una gran diferencia. Es de la noche al día. Se puede ver en sus actos, en su forma de expresarse, de hablar, de comunicarse, de hablar, porque dice la palabra de Dios que del buen tesoro del corazón habla la boca. Amén. Y del mal tesoro del corazón habla la boca. ¿De dónde vienen todos los pensamientos y todos los hurtos, todas las cosas malas? ¿De dónde vienen, hermano? Del corazón. Y aquel creyente carnal tiene un corazón todavía sucio, que se ha dejado contaminar. Y entonces la palabra de Dios enfatiza aquí claramente que tenemos que estar bien claros la clase de creyente que somos. Ahora tú te puedes identificar, si tú puedes estar aquí en esta noche y puedes decir, ¿cuál? Yo soy espiritual, pastor. Pues vamos a ver las cosas del espiritual. Regresemos a Efesios. Efesios 5. Amén. Porque esto no se predica ya. Efesios 5 y 19, nos quedamos en el 19. Aquel espiritual es que va a escuchar, mira, aquel espiritual, aquel creyente espiritual, toda la circunstancia, toda la situación que venga a su vida, va a aprovechar una oportunidad para alabar, para adorar a Dios. Te vas a dar cuenta con aquel espiritual, aquel que tú dices, bueno, pastor, yo seré espiritual. Obviamente no eres natural si has recibido a Cristo. No tienes la mente natural. Tienes la mente espiritual, deberíamos de tenerla. Pero algunos todavía estamos luchando entre la mente espiritual y la mente carnal. ¿Cuál es aquel espiritual? Aquel que usa cualquier circunstancia, como he dicho, que le pase a su vida, que estemos atravesando aquella enfermedad, aquel dolor, aquella circunstancia, y aún así, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, alaba a Dios, adora a Dios, busca alabar a Dios. Hay un canto en el corazón. Ayer escuchaba de una hermanita que decía, no, es que por esa circunstancia que está pasando, no puede ni alabar a Dios. Mente carnal. Un creyente, hermanos, por más que yo esté pasando por tormenta, por más que mi bote se esté inundando, por más que esté entrando agua a la canoa, agua al bote, va a haber un canto en el corazón. Hacemos dos cosas: o sacamos el agua, ¿verdad? O lo dejamos inundar. Pero Cristo está con nosotros, Él es nuestro capitán. Él nos va a sacar a flote. Él nos va a sacar a flote. Pero un cristiano espiritual, no importa la enfermedad, no importa si nos han dicho que tenemos cáncer, pastor, pero si me han dicho que tengo cáncer, o que esto, que el otro, va a aprovechar para alabar a Dios. Es difícil, lo dice porque no ha pasado, posiblemente. Pero hemos pasado por otras tormentas. Pero va a hablar, va a haber un canto en su corazón. Y no tiene que ser, hermanos, así y venir a alabar y al Señor y siempre. Pero eso, lo que hay en el corazón, ¿qué siempre va a ser, hermanos? ¿Qué hay en el corazón? Pero lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿qué va a ser? Tarde o temprano va a salir. Tarde o temprano va a salir, no se queda. Por más que nosotros los queramos retener, por más que, mira, hermanos, cuando Pablo y Silas habían sido aprisionados, habían sido encerrados, encarcelados, azotados, no le habían dado de comer, estaban con hambre y estaban en el cepo, en lo más profundo, en el cepo más hondo de la prisión de la cárcel, y estaban atados de mano y de pie, y estaban pasando por una gran tribulación. Dice la Biblia que ellos por la noche, que dice que no cesaban de alabar a Dios.
y los presos le oyeron. Y dijeron, ¿cómo estos hombres que han sido azotados por predicar el evangelio, por llevar las buenas nuevas, y cómo es que no se están quejando, no están llorando, no están diciendo, bueno, lamentándose por qué no sucede esto? Estaban alabando a Dios. Mente espiritual. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos sucede algo? Comenzamos a tocar nuestro violín o nuestra trompeta. Estamos como el patito feo. ¿Saben la historia del patito feo? Aquella pata tenía un huevito, y ese huevito lo sacó de algo más, y el huevito lo calentó y salió y brotó un patito. Pero era diferente. Esa pata lo hizo para acá desde que nadie lo quería. Ese huevo estaba retirado, lo rechazaban. Pero esta pata lo vino, lo acogió y hizo desde que era huevito, lo trajo para acá y lo calentó, y este patito nació. Pero era feo, era muy feo, que ni la pata lo quería, porque no era la mamá, ni la mamá lo quería. Y así estaba este patito feo. Y muchos ahí pensamos, no, ¿por qué es que Dios sí le contesta a ellos? ¿Y por qué mi condición, la que yo estoy, y ellos están en otra condición? Y mira mi situación, y mira la de ellos, ¿por qué? Y empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar, porque todavía no hemos crecido y tenemos una mente carnal. Pero si tenemos una mente espiritual, va a haber una actitud, un cántico, donde dice, hermanos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si no te sale la voz, está bien, pero por lo menos va a haber en nuestro corazón una actitud de adoración a Dios, no importando la circunstancia, no importando la situación, no importando nada. ¿Qué más va a ser aquel que tiene una mente espiritual? ¿Y qué es espiritual? Va a ser una persona con un corazón lleno de gratitud. Vean lo que dice el versículo 20. ¿Están ahí? Dando siempre gracias por todo, no por algunas cosas. Dice, dando siempre gracias. Es una persona que cada vez que hay oportunidad, da gracias a Dios. Aún en la prueba, aún en la circunstancia, aún en la adversidad. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias porque estoy pasando yo esto y no mi vecino o mi hermano, mi familiar no están pasando por esto, sino porque tú me estás dando la fortaleza para yo pasar, y no estoy pasando solo, tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Es aquellos que Dios nos ha dado la mente espiritual. Y dice, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es aquella persona que no importa la situación. Bueno, me dicen que yo soy el patito, la patita fea. No importa, para Dios eres precioso, eres bello, eres bella. Aunque la gente nos desprecie, aunque la gente nos rechace. Amén, como el patito feo. Dios no nos rechaza, Dios no hace acepción de personas. Amén. Y qué bendición. Ahora regresemos a 1 Corintios 2 y estaremos finalizando. ¿Están ahí? Ve lo que dice el versículo 13. Nos quedamos en el versículo 12, vamos al 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Amén, porque no estaban hablando de que tenían mente carnal. No están hablando, mira, cuando el apóstol Pablo vino predicando el evangelio, fue enseñando, no fue hablando de su sabiduría. Hay gente que dice, yo conozco de la palabra de Dios, yo conozco Génesis, conozco hasta Apocalipsis y conocen la Biblia al derecho y al revés, pero hablan de su sabiduría, hablan de su conocimiento, hablan de su propia fuerza, hablan con su propio conocimiento, aunque tienen palabra, pero hablan y se dan la gloria a ellos mismos. Mira lo que dice la palabra de Dios. En lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu.
Aquella persona espiritual, si tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo tener la mente espiritual? Las personas espirituales, pon atención aquí. Las personas o creyentes que quieren tener mente espiritual se dejan enseñar por el Espíritu Santo de Dios. No, pastor, pero es que eso es así. Algunas personas, algunos creyentes que están estudiando, y qué bendición que tú estás estudiando la Biblia, pero algunos dicen, no, es que es así. Las personas espirituales le piden al Espíritu Santo de Dios, enséñame. No lo que yo pienso, no mi idea, no mi opinión, sino que Espíritu Santo, tú me vas a dar convicción, me vas a guiar a la verdad y yo voy a aceptar la verdad aunque yo esté mal. Hay creyentes que les dices, mira, la palabra de Dios dice que estás en fornicación, que estás en adulterio, que estás en eso. No, pero yo hice esto. Si la Biblia lo dice así es porque así es. Pero gracias a Dios que ahora en Cristo Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Esa es la gran diferencia. Pero hay personas así que se autojustifican, aún creyentes, estoy hablando de creyentes. Dice, no es así. Hay creyentes, aquel creyente que va y dice, no, esto es que Dios así lo creo y así lo pienso que es. Así lo pienso que es. No es espiritual. Porque el espiritual se deja enseñar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Vea lo que dice, lo dice bien claramente la Escritura. Dice, sino que con las que enseña el Espíritu. ¿Qué dice? Eso es lo que me lleva a decir lo que he dicho. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Voy a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Aunque no me guste, aunque no esté yo correcto, no haya estado correcto, pero si la palabra de Dios, el Espíritu Santo me dice, tengo que aceptarlo. El 14, y aquí es donde nosotros comenzamos la lectura en esta tarde y para cerrar, dice, pero el hombre natural no lo percibe. Las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural, dijimos? La mente natural, ¿quién es? ¿Quién es? El inconverso, el que no tiene a Cristo. Él es el hombre natural. Sí, ese es el hombre natural. Porque para él son locura y no las puede entender. Hay que entender a esos también. Nosotros estábamos en esa condición algún tiempo. Porque se han de discernir, ¿qué dice, hermanos? Carnalmente. Se han de discernir carnalmente, espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, no que es un juicio que anda juzgando a todos, no se habla de eso. La palabra juzgar aquí dice es estudiar. ¿Ok? Porque aquellos que dicen, oh, dice la palabra de Dios que yo puedo juzgar porque soy espiritual y ese no es espiritual. No, la palabra aquí quiere decir estudia, examina. Esa es la palabra, examinar. Perfecto. En cambio el espiritual examina, juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque deja que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Y ahora dice, versículo 16. Porque, ¿qué dice? Díganmelo. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Sabe quién la conoce, hermano? El creyente, exacto. El creyente y el que escudriña la palabra. Porque ¿dónde está la mente de Dios, hermanos? Entonces sí podemos ver lo que pensaba Cristo, porque está escrito. Sí podemos ver lo que piensa Dios, aunque no sabemos los pensamientos. ¿Quién sabe? Nadie conoce, porque los pensamientos de Dios son más altos. Dice, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos no los conocemos. Estoy parafraseando ese versículo. Pero aquel espiritual puede obtener más conocimiento de lo espiritual, de las cosas que le agradan a Dios.
de las cosas que le agradan a Él. ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede instruir a Dios, hermanos? Si tenemos un Dios, un Cristo omnisciente. Nadie. Mas nosotros, por eso dice, ¿dónde dice la palabra de Dios que nosotros sí podemos conocer la mente de Cristo? Ahí en ese versículo. ¿Qué dice, hermanos? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente sí puede conocer la mente de Cristo. Lo que Cristo quiere para nuestra vida. Lo que Cristo quiere y que hagamos en nuestra vida. Que dejemos el control al control del Espíritu Santo. Que no dejemos controlarnos por nuestras emociones. Porque nuestras emociones nos engañan, ¿sabían? El enemigo nos engaña nuestra mente. Las emociones nos mienten. Hay problemas porque hay veces que somos muy emocionales. Y aquellos que son muy emocionales, claro, Dios nos hizo con emociones para expresarlas. Pero Dios no quiere que basemos decisiones basadas en emociones. Por eso cuando estás muy emocional, la gente hace decisiones. No hagas decisiones cuando estás emocional. Hay que pedir al Espíritu Santo de Dios que obre. Hay gente que dice, oh no, me siento, hoy amanecieron, hoy me siento y como estás, ¿qué? ¿Pasando qué? Tu vida en emociones. Porque dice, hoy no me siento bien. Y estamos basados nuestras vidas en emociones. Cuando Dios nos dice que nos basemos en emociones, aunque Dios nos las dio. ¿Basado en qué, hermano? Basado en la palabra de Dios, basado en el Espíritu, orando. ¿Cuál es aquel creyente hicieron con eso? Aquel creyente que es espiritual, no solamente alaba a Dios y adora a Dios por todo, pero ora por todo. Ora por todo. Alguna gente está en esta noche tensa, tan tensa, están perturbados, están alterados de sus nervios, los tienen a lo más alto. ¿Por qué? Porque están basados su vida o están basando su vida en emociones. La gente dice, le afecta algo, me voy de aquí porque aquí nadie me quiere, nadie me habla. ¿Es espiritual? ¿Natural? Definitivamente no es espiritual, definitivamente no es natural tampoco, pero sí es carnal. La gente que se va de la iglesia dice, me voy porque esto y esto y esto y esto y esto, y está viendo todas las cosas, todos los defectos. Es la mente carnal. La mente espiritual no viene a eso, viene a ver, Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta vida, gracias porque me tienes aquí, gracias porque me tienes con vida, gracias porque a pesar de todo tú estás conmigo. Y tú me vas a sacar hacia adelante, no importa, mi futuro está en tus manos. Mis pensamientos, yo no quiero tener mis pensamientos cerrados, no quiero tener dolores de cabeza, no quiero tener pensamientos equivocados, pensando mal de otros. Aquel creyente que pensamos mal de otros tenemos una mente carnal, pero aquel que ora por otros tiene una mente espiritual. Y oramos por otros y llenamos nuestra mente, no la llenamos con mentira, con resentimiento, con amargura, que no solamente nos provoca cosas en nuestras emociones, pero hermanos, el creyente carnal provoca también en su vida, es inestable, su vida emocional es inestable, él siempre es inestable en todo, está como la economía en estos tiempos. El creyente carnal está como la economía, le he llamado el creyente de los últimos tiempos. ¿Cómo está el creyente de los últimos tiempos? Si va una ola para allá, como dice la palabra de Dios en Santiago, se mueve para allá. Si hay una ola para acá, se mueve para acá. Y si hay ahí, pero no está estable. No está estable, no es constante. Dice la Biblia, Santiago, que es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante. Cuando dicen todos sus caminos, se está hablando también de la mente. Porque ¿dónde comienza todo, hermanos? ¿Dónde comienza todo? En la mente. Entonces el hombre inconstante se deja llevar por las emociones. El hombre carnal se deja llevar por las situaciones, por la circunstancia, pero menos le permite a Dios que obre en su vida. El hombre carnal, la mente carnal se deja llevar por su propia fuerza. Dice, voy a hacer esto porque yo lo voy a hacer. En vez de decirle, Señor, voy a hacer esto si tú me lo permites hacer. Si es tu voluntad que yo lo haga.
Si es la voluntad que haga yo esto, lo voy a hacer. Lo pongo en tus manos. Comienzo mi día contigo. Y basta, hermanos, ya de nosotros vivir una mente dividida, una mente que está entre lo espiritual y lo carnal. Definitivamente no tenemos la mente natural, gracias a Dios por eso, la mayoría de nosotros. Pero sí batallamos. Y todos los días Dios quisiera que ya hubiéramos progresado espiritualmente, que ya fuéramos maestros. ¿Cuántos maestros hacen falta en nuestra iglesia? Pero por causa de que damos 2 pasos para adelante y damos 4 hacia atrás. 1 paso adelante y 2 hacia atrás. Eres inconstante. Dios no puede usar a la gente inconstante. Vienes un día al mes a la casa de Dios y quieres que Dios te use. Y no estamos en la palabra de Dios. No nos llenamos de su palabra. Hacemos toda nuestra fuerza porque lo queremos hacer. Pensamos en cosas más negativas que en positivas. Mira, la mente de Cristo siempre estaba, hermanos, y no estoy hablando de positivismo, pero Cristo era, si tú lo puedes ver en los evangelios y en la palabra de Dios, era una persona positiva para todo. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero maestro, ya hemos echa la red allá. Pero maestro, ya hemos pescado toda la noche. Ahí también el Señor Jesucristo hubiera dicho: estos son pescadores, yo no soy pescador. ¿Qué era el Señor Jesucristo por oficio? ¿Qué era, hermanos? Díganme, háblenme. Hijo de un carpintero, y tenía que haber aprendido la carpintería. Él no era pescador. Y les dijo a estos carnales, a estos creyentes, discípulos carnales, les dijo: échenla. Y ellos dijeron: bueno, hemos echado toda la noche, hemos pescado y no hemos pescado ni un resfriado, pero en tu nombre la vamos a echar. Y la echaron. Cambiaron su mente de carnal a una mente espiritual, diciendo: vamos a creer lo que la palabra de Dios, lo que el maestro nos está diciendo. Y es lo que debemos hacer nosotros. Siempre que vengan pensamientos a nuestras mentes, a nuestro corazón, le agradan a Dios, y esto lo vimos el domingo pasado. ¿Qué hacemos? Examinar el pensamiento. ¿De dónde proviene el pensamiento? Si proviene de Dios, todo va a ser positivo. Aunque haya tormenta allá afuera, aunque haya cualquier situación en nuestra vida pasando, aunque estemos pasando en la peor, aunque no veamos la luz allá al final del túnel, pero si Dios nos dice algo, lo vamos a creer. Y yo lo creo, Señor, no por basado en las circunstancias, ni en mis emociones, ni en todo lo que estoy atravesando, pero yo lo creo porque lo dice tu palabra. Cambia mi pensamiento. ¿Cuánto todos nosotros aquí nuestra oración debería decir en esta noche? Cambia mis pensamientos de ser negativos a positivos. Dios quiere que tengamos una mente, la mente de Cristo. Él tenía y decía en Filipenses 4:8, que dice: todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo amable, si es de buen hombre, en esto pensad. Si queremos que el Espíritu Santo siga fluyendo en nuestra vida, en nuestra mente, si queremos ser espirituales, tenemos que permitirle que la palabra de Dios obre en nuestra mente, en nuestra vida, en todo aspecto. ¿Sabe? Cuando aquel creyente que es espiritual va a tener una mente y una actitud positiva. Va a tener una actitud positiva ante las tormentas de la vida. Va a tener un espíritu, un buen espíritu. A pesar de, vamos a tener un buen espíritu ante las dificultades, ante los ataques del enemigo, ante todo lo que pueda traer, ante las burlas, ante todo lo que no comprendamos, lo incomprendido, lo que no entendamos, ante las decepciones de la vida, ante cualquier cosa. Dios nos va a dar, porque nos ha dado la mente de Cristo. La mente de Cristo. Cierro con este salmo. Ve conmigo rápidamente y cerramos.
Salmo 143. Salmo 143. Salmo 143. Cerramos, nos ponemos de pie para leer este Salmo 143. Tres, 143, 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Está pasando por una aflicción el salmista David. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. ¿Estás ahí? Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah. Es un paréntesis que hacían cuando dice Selah para meditar en todo esto, para decir, absorber todo esto. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. El versículo 10 todo dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. David estaba pasando por una fuerte depresión aquí. Y aquí lo vamos a dejar, continuaremos primeramente Dios. Y aún así, en esa situación que se encontraba, no se dejó vencer por la carne, por su mente carnal. No se dejó vencer por las emociones. ¿Cómo se sentía? Angustiado, se sentía hasta morir, se sentía ya desfallecer, no podía más con su alma. Si lo has leído y has estudiado y has meditado en la porción de escritura que hemos leído, no podía más. Pero dice, en ti me refugio, enséñame, vamos a leerlo todos en voz alta, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debemos dejar, hermanos, si queremos tener una mente de Cristo y que ya la tenemos y practicarla, debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Nos guía a toda verdad, no importando la circunstancia, la situación, la tribulación que estemos atravesando, el camino que estemos pasando, no importar, sino reconocer que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo detectamos los pensamientos de angustia, los ataques del enemigo, las mentiras del enemigo, las detectamos inmediatamente y decimos, esto no voy a permitir al enemigo que venga a dañar la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. No tenemos que esperar a ir a la gloria para recibirla. Tenemos la mente de Cristo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, que hay veces que